Hoy nos acompaña un periodista, un colega, un amigo querido, periodista de los que ya hay pocos, un hombre muy curioso, investigador. Acaba de escribir un libro, pero antes quiero hablarles un poquito de él. Él es un periodista que tiene una trayectoria muy interesante, trabajó en su época aquí en Estados Unidos, en la agencia UPI, en la agencia EFE. Trabajó en una publicación sobre temas financieros, que es donde lo conocí. Hoy fue una grata sorpresa leer un libro, lo he leído bastante, me parece muy revelador, nos da una biografía completa sobre lo que está pasando en América Latina en temas de información y comunicaciones. Se llama Los Caminos de la Conectividad. Les voy a dejar el link en esta publicación para que puedan ustedes también leerlo. Es el periodista argentino Roberto Iglesias, quien ha tenido la gentileza de aceptar una invitación para esta entrevista. Roberto, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto volver a hablar después de tanto tiempo y precisamente para comentar este trabajo. Este trabajo que es un índice, ¿no? Un indicador, se llama, me corrige si estoy equivocado, lo leo como IBITIC. IBITIC. Es una América Latina. Sí, explícanos un poco, háblanos de las siglas y qué comprende todo esto. La sigla IBITIC es lo que corresponde al índice y quiere decir Índice de Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación. Es un índice que rankea, agrupa a los distintos países de América Latina de acuerdo a lo que llamamos infraestructuras de comunicación, las famosas TIC. Tecnologías de información y comunicación. ¿Qué país está primero? ¿Qué país está segundo? Y se llama IBITIC precisamente porque incluye la palabra básico. Hay algunos índices, hay muchos indicadores que dan vueltas y todos estos índices e indicadores tienen por supuesto virtudes, pero también tienen algunos problemas que podemos enfocar más adelante. Te diría que lo que buscamos con este índice básico es que dé una foto fácil de entender, incluso a gente que sea lega, no es necesario ser un especialista técnico. Nosotros estamos hablando en este índice de qué proporción de casas en un país tiene internet, qué proporción de personas tiene teléfono celular, qué proporción de personas se conecta a internet con fibra óptica, qué velocidad tiene internet, etcétera. Entonces, tomando todos esos indicadores, elaboramos un puntaje para cada país y de acuerdo a ese puntaje vamos viendo qué países tienen mejor o menores o peores infraestructuras. Y esto nos da una idea de los desequilibrios, los desafíos, las oportunidades que hay precisamente para mejorar las comunicaciones, que es un elemento central hoy día en el desarrollo de la vida personal, para integrarse a la sociedad, para trabajar, para estudiar, para acceder a la información. Así que es difícil sobreenfatizar qué importancia las comunicaciones evidentemente ofrecen al desarrollo de la vida personal y por supuesto al desarrollo de un país. Estoy justamente viendo una tabla que tienes en el índice donde está la clasificación. Como decías al principio, se han tomado en cuenta 19 países, no están todos los de América, pero están 19 países. Y está un país caribeño que es Cuba. Bueno, está República Dominicana también. Están todos los donde se habla español, o sea, no están las pequeñas islas del Caribe donde se habla inglés, francés, neerlandés, no están las Guayanas, no está Haití, no está Puerto Rico porque es un estado, no tiene entidad de país. Así que son los 19 países de América Latina que hablan español, más Brasil. Veo también que has elegido países ya desarrollados. Me parece que lo estás utilizando como lo que se dice un benchmark, una meta, ¿no? Es decir,
Ellos tienen Sí, unos índices muy superiores. exactamente. Un ¿Cuáles poco son para esos comparar. países? Bueno, los países que usamos como referencia por distintas razones son Corea del Sur, país asiático, Estados Unidos, tradicionalmente que ha estado a la vanguardia tecnológica en muchos aspectos, Suecia, lo mismo, pero en Europa, con un sistema de comunicaciones muy importante y fuerte, y España por ser el país afín a América Latina y donde además opera Telefónica Movistar, que presta servicios también en muchas naciones latinoamericanas. Me llamó mucho la atención. Veo que los tres primeros clasificados o quienes están a la cabeza en América Latina están Chile, Uruguay y Brasil. Pero algo que realmente me llamó la atención, porque veo cifras mezcladas, ¿no? Y ya vamos a llegar a eso también. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es la velocidad mediana de Internet fijo que tiene Chile. Estamos hablando de 252.32 de bajada. Y no hay un país del primer mundo, como se le dice, no hay un país como Corea del Sur, Estados Unidos, España o Suecia que mencionas que llegue a esa cantidad, a esa cifra. Es decir, está muy por encima incluso de esos países desarrollados. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, en esta época estaba quinto en el mundo, si no me equivoco, Chile. Recordemos que todas las cifras se refieren a diciembre de 2022. El índice se preparó a mediados de 2024 y en el momento que lo había preparado, la mayor parte de las cifras de los organismos internacionales eran de 2022. Ahora ya salieron las de 2023. En muchos casos vamos a ver que estas cifras no coinciden exactamente con las nuestras porque usan otras metodologías que yo creo que no son adecuadas para, y después vamos a ver por qué, pero era la velocidad que tenía Chile en diciembre de 2023 en Internet fijo, efectivamente muy alta, era la quinta en el mundo y creo que en algunos momentos de 2024 estuvo primero en el mundo, increíblemente. Fabuloso. Bueno, me gusta la aclaración. El libro fue publicado en diciembre de 2024, o sea, no acaba de cumplir un mes de publicado, por lo cual es muy reciente y la aclaración es buena. Las cifras más recientes que has logrado recabar, digamos, para documentar el libro fueron de diciembre del 2023. 23. Y algo del primer trimestre del 24, me parece, ¿no? Un poco la historia interna del libro. Yo prácticamente me encerré 3 meses para escribir esto. Esto básicamente es un desarrollo individual. Tuve apoyo de los patrocinadores, pero digamos no es un trabajo de un equipo de gente, no tuve asistentes, no, o sea, todo lo que ves es encerrarme por 3 meses y sumergirme completamente en esto con algunas ideas previas. Esto es un proyecto que yo tenía en la mente desde hacía algún tiempo. Y esto se hizo entre julio y agosto, más o menos junio, julio y agosto de 2024. ¿Qué tipo de fuentes se utiliza para este tipo de libros? Estamos hablando siempre de investigación, lo que se llama desk research, o sea, lo que hice fue, en primer lugar, consultar las cifras de los organismos internacionales, las cifras de los reguladores, las cifras de consultoras, las cifras de otro tipo de índices, y a partir de eso lo que yo me aboqué es hacer una metodología propia. Por ejemplo, te voy a decir algunas cifras que, por ejemplo, utilizan la UIT o el Banco Mundial de por qué eran inadecuadas para hacer el tipo de índice que yo creía que iba a reflejar mejor la realidad. Por ejemplo, el Banco Mundial y la UIT, cuando hablan de casas con acceso a Internet, dicen que una casa se considera una casa con acceso a Internet a una casa que tenga una conexión fija o donde haya un teléfono celular que tenga una conexión a Internet. O sea que mezcla los accesos fijos, por un lado, con los accesos a Internet de los teléfonos celulares. Entonces, mezclando accesos fijos con accesos a Internet celulares, y nos va a dar siempre que la inmensa mayoría de las casas van a tener Internet, porque la mayor parte de los integrantes de la sociedad, tal como también está reflejado en el índice, usan teléfonos celulares conectados a Internet. Pero el Internet del teléfono celular no es el mismo que el Internet fijo de una
PC, porque solamente con una PC tú puedes realmente trabajar, estudiar, hacer tareas de gran proyección en Internet. Evidentemente no puedes estudiar o trabajar o escribir un documento y enviarlo complejo, hacer un research o hacer una investigación como esta desde un teléfono celular. Por lo tanto, el Internet fijo lo consideramos el Internet en su máximo potencial. Entonces, fíjate que el Banco Mundial o la UIT no discriminan qué casas tienen Internet fijo y las mezclan con las casas que tienen Internet móvil. Entonces, eso ya es un problema. Entonces, yo lo que quería saber era cuántas casas en cada país tenían Internet fijo. Esto algunos reguladores, en sus informes, reguladores hablamos de las autoridades que supervisan las telecomunicaciones en cada país, por ejemplo, el caso de Arcotel en Ecuador o el caso de la FCC en Estados Unidos. Por ejemplo, hay reguladores que te dicen, bueno, ¿qué número de conexiones hay? Hay 5 millones de conexiones de Internet domiciliaria, 10 millones, pero no te dicen qué proporción de las casas es. Entonces, lo que había que hacer era hacer otra investigación con los censos de cada país. Y aunque te parezca un poco insólito, me tuve que estudiar los censos de cada uno de estos 19 países, ver cómo consideraban el tema de las casas para obtener precisamente ese cómputo que la UIT o el Banco Mundial o algunos reguladores no nos daban. Entonces, tenía que confrontar el número de hogares que había en un momento determinado, proyectarlo a diciembre de 2023 y tener la cifra de 2023 de accesos domiciliarios a Internet. Y ahí se podía calcular el número de hogares que hay. Después había que ver también inconsistencias. Por ejemplo, hay reguladores que trabajan con un número de hogares de censos, con un número de hogares que es inconsistente con los del propio censo de su propio país. Por ejemplo, en México los datos del regulador IFT no siempre coinciden con los del INEGI, que es el Instituto Estadístico. En Argentina tampoco coincidían los datos del regulador ENACOM con los datos del censo. El regulador ENACOM y el censo argentino te dan cifras distintas de proporciones de casas con Internet. Bueno, yo utilicé una metodología uniforme, unificada con todos estos datos que yo te estoy comentando para tratar de ver exactamente qué número de casas tenían Internet fijo. Lo mismo con los celulares. Hay muchísimas cifras internacionales que desde hace ya algún tiempo te están hablando de proporciones de celulares tipo 120 líneas por país, 120 líneas cada 100 personas, 140 líneas cada 100 personas, 105 cada 100 personas. Entonces de ahí salió una narrativa que es que, bueno, claro, todo el mundo, son países donde hay más celulares que gente y por lo tanto todo el mundo tiene celular, que es lo que a veces vemos en las grandes ciudades latinoamericanas o de otros países. Bueno, esto en realidad no es así porque ese exceso de líneas en realidad cuenta muchas veces usuarios duplicados. Por ejemplo, hay gente que tiene un celular para el trabajo y el celular individual, personal. Y hay muchos casos así. Entonces, ahí estamos hablando de usuarios que no son únicos. La misma persona tiene dos líneas, una laboral y otra personal. Y eso, en la mayoría de los casos, no está discriminado. Puede haber gente que tenga 2 líneas laborales o 2 líneas personales también. Seguramente son casos desdeñables estadísticamente. Me alegra que utilices ese ejemplo y te voy a interrumpir ahí. Justamente lo que estás narrando lo noté en el caso particular de Ecuador, que es de donde soy yo. Una cifra me arrojaba un poquito más de 18 millones de celulares con una población cercano a eso, ¿no? Una población que en su época estaba en 17 millones. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hablas tú de que por una u otra razón, es decir, un celular de trabajo, un celular personal, etcétera. Bueno, se entiende que haya más celulares que habitantes en el país. Pero luego veo una cifra que me parece que estaba en el orden del... Bueno, aquí está, 66.9% personas con celulares. Entonces, ¿cómo
reconcilias esto, ¿no? El porcentaje baja a 66.9, vamos a decir 67%, pero por otro lado tenemos casi que un celular por habitante. ¿Cómo llegas a la cifra, cómo la bajas a 66.9? Bueno, porque se consideran los usuarios únicos. Si una persona tiene 2 celulares, lo consideramos usuario único, por supuesto. En ese caso, ahí vemos que el número de personas de celular desciende y que nunca es el 100% de un país, aún excluyendo a los menores, que también es un dato un poco inconsistente porque, por ejemplo, en México consideran posesión de celular desde 6 años hacia arriba y la UIT considera desde 14 años hacia arriba, sin contar además de que puede haber celulares que estén a nombre de un mayor, pero cuya posesión estén a nombre de un menor que por razones legales no puede ser el titular jurídico del servicio. Hay toda una serie de cosas que yo tuve en cuenta para hacer esto. Ahí me basé mucho también en datos de la Asociación de Compañías GSMA, que empezó siendo la Asociación de Prestadores Celulares del Mundo para llevar adelante el estándar GSM y que hoy es prácticamente la asociación de todas las grandes compañías de telecomunicaciones del mundo, que evidentemente tienen una experiencia de primera mano en tratar con los usuarios y saber de qué se trata el uso y posesión de celulares. Así que bueno, efectivamente yo usé siempre la cifra de personas con celulares usuarios únicos. Como referencia pongo cantidad de celulares general cada 100 personas o los datos de otros índices, pero el indicador que utilicé fue para componer el índice, efectivamente fue el de usuarios únicos, ¿no? ¿Por qué es importante este índice? ¿Cuál es la utilidad que se le da a este índice en América Latina? Bueno, me parece un aporte que se puede hacer para que reguladores, formuladores de políticas, gobiernos, empresas, tengan acceso a estadísticas certeras, porque si tú no tienes estadísticas certeras, evidentemente no puedes ni tomar decisiones de políticas públicas, ni tomar decisiones sobre inversión, ni tomar decisiones sobre promoción de servicios. En ese sentido, lo importante es tener una metodología unificada de datos, que es la que se procura llevar adelante con esto. Y bueno, me parece un aporte más a lo que es la verosimilitud y veracidad en las estadísticas, que a pesar que existen muchísimas bases estadísticas, tenemos el problema de la inconsistencia, el problema de la metodología, y también muchas veces el problema de la accesibilidad, no son fáciles de encontrar, o el problema de la sobreabundancia, porque, por ejemplo, la UIT o el Banco Mundial en cuanto a comunicaciones, TIC, miden centenares de indicadores. Pero yo te pregunto, por ejemplo, salvo para un estudio muy específico, ¿qué trascendencia puede tener un indicador que te diga cantidad de servidores Internet seguros por millón de habitantes? Entonces, si tú mezclas indicadores secundarios o muy específicos con indicadores básicos como posesión de celular o hogares con internet fijo o número de celulares o proporción de celulares que tienen 5G con, no sé, esto de servidores seguros por millón de habitantes o empresas que hacen órdenes de compra a través de internet, por ejemplo, otro indicador que vi por ahí. Entonces no te puedes dar una imagen acabada y rápida de qué países están mejor y qué países están peor. Por eso yo lo que hice fue elegir 6 indicadores, que si quieres te los puedo enumerar, que son, 1, los hogares con internet fijo, los hogares que tienen internet fijo, no donde hay internet móvil, no, hogares que tienen una conexión a internet fijo, que es el internet con el que se trabaja, se estudia y se hacen las cosas, digamos, más complejas, sin perjuicio de la gran facilidad que nos brinda el celular y de la flexibilidad para muchas cosas. El otro segundo indicador son la proporción de conexiones de fibra óptica. La fibra óptica va a ser el conductor que reemplace por completo todo lo que hoy tenemos fijo en el futuro, o casi por completo. Porque el cobre no tiene el cobre que se usó durante 140 años en las comunicaciones ya no da más en cuanto a ancho de banda, siempre tuvo un ancho de banda muy estrecho. En algún momento el internet cuando empezó se prestaba por ahí, recordamos
escuchábamos ese ruido que hacía el módem cuando nos conectábamos hace 20 años atrás. Bueno, algunos lo recordamos, otros por ahí más jóvenes no tanto, pero era lo que se usaba, las conexiones de cobre. Después vino el ADSL, que era dividir la línea y hacer una línea digital. Después se empezó a dar internet a través del cable coaxil de la televisión por cable, que permitía una ancha de banda más grande. Pero bueno, todos estos conductores tienen algún límite, y también el Internet por inalámbrico también tiene un límite que impone, digamos, las leyes físicas por el tema de lo inalámbrico. Las ondas de radio también tienen un límite de ancho de banda. La fibra óptica tiene un límite infinito de ancho de banda en la práctica. O sea que es, una vez que tú tienes Internet fijo, conectado a la casa, fibra óptica, tú puedes escalar eso indefinidamente. Y eso va a depender de los equipos que tengas tú y que tenga la compañía prestadora. Pero el conducto, el caño, la tubería, digamos, si tuviéramos que hacer una metáfora, eso nos va a permitir flujos, en teoría, infinitos. O sea que va a ser el conductor definitivo que llegue a las casas y que permita ir escalando. Mira, te voy a interrumpir porque aquí no quiero perder la idea. Estoy mirando el cuadro y me estás dando una descripción. Ya nos hablaste de los hogares con internet fijo, pero le estás dando mucha importancia al tema de la fibra óptica, que lo tiene. Pero algo que me llama la atención es que aquí hay un país, por ejemplo Bolivia, que está clasificado número 12 de los 19. En materia de conexiones de fibra óptica tiene un porcentaje de 92%, que me parece altísimo. Hasta el momento me parece el más alto de la tabla. Es Uruguay. Uruguay tiene 99%. 99 puntos tienes razón. Le sigue Bolivia. Sin embargo, bueno, Uruguay está segundo. El primero tiene 69.4, que es Chile. Ahora, entiendo que Bolivia no tiene números muy altos en las próximas consideraciones que has tenido para el índice, pero ¿cuáles son los algoritmos que hacen que Bolivia, a pesar de tener una conexión de fibra óptica muy buena, del 92%, clasifica 12 en la tabla? Bueno, tiene velocidades bajas, no tiene 5G, pero por sobre todo tiene un índice muy bajo de casas conectadas. Bolivia es un país que estuvo siempre históricamente postergado en telecomunicaciones. La telefonía fija era extremadamente limitada, solamente existía en las grandes ciudades. Y entonces, cuando llegó el momento de dar internet, directamente no había televisión por cable también durante mucho tiempo, o empezó más tarde. Entonces, cuando llegó el momento de dar internet, se puso directamente con fibra óptica. O sea, pudieron prescindir de usar la infraestructura anterior, que era totalmente obsoleta e inadecuada. Hubo países en África, por ejemplo, que empezaron la televisión directamente en colores y se saltearon la etapa del blanco y negro porque se introdujo de forma tan tardía que en el momento que la televisión se introdujo ya era en colores. Entonces, con Bolivia pasa lo mismo, porque, digamos, la infraestructura que tenían de cobre, de teléfono, era tan reducida, limitada y obsoleta que en el momento de dar internet pudieron construir una nueva infraestructura. Pero ojo, la fibra óptica, si bien te permite ancho de bandas infinitos, fíjate que Bolivia, con el 92% del 56% de casas que están conectadas a internet, tiene una de las peores velocidades fijas de América Latina, que es 32. Es decir, que ahí la fibra óptica no está siendo utilizada porque son equipos de bajo rendimiento los que tienen los prestadores. O sea, es lo mismo que si vos tuvieras un excepcional equipo de audio y le pusieras un disco de Carlos Gardel de los años 30. Por mejor que sea el equipo de audio, si estamos hablando de un disco grabado hace casi 100 años, el resultado no va a ser. Pasa eso con la fibra óptica, por ejemplo, en Bolivia. Pero bueno, el día que estén en posición de mejorar los equipos, ya no van a tener que hacer ninguna inversión en infraestructura de conducción a las casas. Bueno, te interrumpí, tú estabas haciendo la descripción de la importancia de la conexión con fibra óptica, pero te faltaron 4 consideraciones adicionales.
Ese era el tercer indicador. El cuarto indicador son los celulares con 5G. El 5G, bueno, se supone que todavía está empezando a ser desplegado. Todos hemos oído hablar del 5G. No es simplemente que ofrece mayores velocidades en Internet o una conexión más estable, porque va a tener un ancho de banda mucho más grande que el ancho de banda actual que ofrece el 4G, sino que además va a servir para muchas aplicaciones comerciales e industriales, médicas. La gran estabilidad del 5G y la falta de latencia, es decir, la falta de delay, que es muy común el delay en las comunicaciones móviles 4G, el 5G lo cancela casi por completo. Bueno, esa baja latencia va a permitir, primero, aplicaciones muy precisas de telemetría, una operación quirúrgica a distancia, por ejemplo. O sea que va a tener muchas aplicaciones, la conducción de autos en forma remota también, que ahí es indispensable tampoco no tener delay. Entonces, el 5G va a beneficiar al consumidor común, evidentemente, va a tener una conexión más estable, más rápida, de menor latencia, pero más que nada va a beneficiar todo lo que es la infraestructura industrial de un país, a las nuevas aplicaciones como esto que estamos hablando, los autos sin conductor, y a lo que se llama el Internet de las cosas, que en algún tiempo también, a desarrollarse mucho por aplicaciones móviles, te va a permitir controlar desde la puerta del garage de tu casa hasta la temperatura del aire acondicionado, de un termostato, etcétera. Entonces, el 5G también tiene muchas aplicaciones que no solamente benefician al propio consumidor, sino a todo el desarrollo, al nivel de desarrollo de un país. Y el 5G también recién empieza. Ese es el cuarto indicador. Y después el indicador 5 y 6 es la velocidad de Internet fijo y la velocidad de Internet móvil. O sea que estos son los 6 indicadores para cual yo utilizo para componer el índice. Hogares con internet fijo, conexiones de fibra óptica, personas con celulares, celulares con 5G, velocidad de internet fijo, velocidad de internet móvil. Ahí desarrollamos un puntaje y ahí ordenamos a los países, ¿no? Chile, Uruguay y Brasil efectivamente son los que tienen mejor infraestructura. Uruguay, siendo un país chico, tiene prácticamente el 94% de las casas están conectadas a internet fijo. Y de ese 94% de casas que están conectadas a internet fijo, el 99% son de fibra. O sea que han hecho un trabajo realmente excepcional. Es cierto que el país es chico, es cierto que la mitad de la población está concentrada en la ciudad, ya cableando una ciudad tienen cableado el 50% de la población del país, pero bueno, países también muy chicos como Honduras o sea, Uruguay no tiene un mérito reducido por ser un país chico, porque también Haití es un país chico o Honduras es un país chico y están en los peores lugares en telecomunicaciones. Así que, y por el contrario, Brasil es un país muy grande, con población muy dispersa, muy accidentada, y también han hecho un buen trabajo con un modelo totalmente distinto, porque en Brasil el modelo es privado competitivo, en Uruguay hay una empresa, uno de los pocos casos de una empresa estatal principal, pero con distintos modelos se han llegado a buenos resultados. Entonces, eso el índice no lo juzga, pero bueno, ahí están los datos que permiten evaluar precisamente esos resultados. Veo que en celulares con tecnología 5G, si no me equivoco, tenemos 5, 6, 8, 10 países con 0%, ¿no? Pero no solo eso, sino que... No solo eso, sino... No, entiendo que todo esto pudiera haber variado por el tiempo que transcurrió. Sin embargo, la tendencia me parece que, porque los que tienen ya un porcentaje más allá de cero igual son bajos. Por ejemplo, veo a Argentina con un 2%. Si ha crecido, bueno, vamos a decir que creció a un 4 o 5%, sigue siendo un número bajo. Y también es en el primer mundo. En realidad esta es una tecnología que está empezando, como habías aclarado al principio de esta narrativa,
Entonces realmente el camino está por delante en esto, ¿no? No hay no hay mucho desarrollo todavía en esto. No, se han dado grandes pasos, prácticamente en casi todos los países ya se han hecho subastas para asignar las frecuencias, las porciones de espectro que se pueden utilizar para proveer 5G. Hay que usar bandas especiales dedicadas, específicamente creadas para 5G, para que ahí se pueda desplegar el gran ancho de banda que presupone el 5G y que es el que define sus ventajas. Gran velocidad, gran estabilidad y cancelación de latencia, es decir, de delay. Entonces, esto recién empieza. Hubo países que desplegaron 5G sobre frecuencias 4G como medida temporaria. Por eso algunos empezaron un poquito antes, pero de todas maneras el 5G real se va a dar sobre bandas exclusivas y dedicadas, y esto es lo que está empezando ahora. Todavía hay que determinar exactamente qué bandas se van a usar, hay cierta idea, pero bueno, esto es parte también de acuerdos internacionales, es parte de la evolución de la tecnología, y bueno, es cierto que mucha gente no ha visto grandes ventajas con el 5G, algunos incluso se manifestaron un poco desilusionados, pero bueno, el principal beneficio no va a ser para que la gente pueda bajar videitos o más rápido, sino que, como te digo, van a ser aplicaciones industriales, comerciales, médicas, de alta complejidad, o en de las cosas, ¿no? Y al tema que sé que no está, digamos, lo siento implícito en el estudio, pero es un tema del que hay que necesariamente hablar, que es la inteligencia artificial, que lo estás diciendo, pero es decir, lo estás desglosando. Pero ¿cómo, a ver, para hacerte ya la pregunta de frente con el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo relacionas estas cifras, cómo relacionas estos resultados con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, fíjate tú que justamente salió hace poco un informe de la CEPAL, ¿no es cierto? Donde los 3 países mejor calificados, mejor rankeados en inteligencia artificial coinciden prácticamente con los del índice IBITIC, que son Chile, Uruguay y Brasil. Creo que en otro orden. Creo que eran Chile, Brasil y Uruguay en el índice de inteligencia artificial, y aquí el índice IBITIC es Chile, Uruguay y Brasil. Pero bueno, es un parecido bastante sugestivo. El índice IBITIC no considera inteligencia artificial, sería digamos, introducir un factor un poco ajeno, después, porque digamos acá lo que tratamos de medir es infraestructura de comunicaciones. La inteligencia artificial no es parte propiamente, o por lo menos no se ve ahora que pueda ser algo mensurable como infraestructura de comunicaciones. Pero a su vez, pero entiendo que a su vez, sin esa infraestructura base, no podríamos construir un sistema de inteligencia artificial si no tenemos las herramientas como para hacerlo. Por lo tanto, hay una relación. Sin duda, sin duda. No, y evidentemente muchas aplicaciones van a correr a partir de la inteligencia artificial distribuida, o que va a tomar forma a través de las redes y la infraestructura de comunicaciones. A mí por ahora no me pareció, primero porque es un fenómeno muy, muy reciente. Es increíble como esto en 6 meses, hace muy poco tiempo nadie sabía de qué se trataba la inteligencia artificial, y hemos visto que en unos pocos meses todo el mundo terminó hablando de ella, viendo de qué se trataba y siendo introducida incluso en un montón de aplicaciones, ¿no? El propio WhatsApp o el chat GPT en sitios de internet, lo cual también es una cuestión de los pasos agigantados que da la tecnología de una manera sorpresiva, ¿no? Incluso por ahí estuve viendo que hay quienes dicen que la ley de Moore, la famosa ley de Moore, que dice que la velocidad y los componentes de un microchip se van duplicando cada tanto tiempo, ya está tan acelerada que
que incluso no se puede pronosticar en base a lo que decía la ley de Moore. Así que lo mismo está pasando con inteligencia artificial. Hemos visto el tremendo valor de mercado que cobró esta empresa Nvidia, que es uno de los realizadores precisamente de los chips que permiten la inteligencia artificial y del software. Realmente es impresionante. Veremos cómo esto puede ir cuadrando en futuros índices. Uno de los secretos de los índices es que más o menos miran cada año indicadores homogéneos, con una metodología homogénea para poder comparar. A veces se introducen algunos cambios también en la metodología, pero digamos tienen que ser cambios pequeños. Si de repente este índice de 6 indicadores básicos lo convertimos en un índice de 15, y el año que viene va a dar 15, bueno, no va a poderse hacer una buena comparación del avance de los países cada año. Este es el primer índice, pretendemos que sea un índice periódico y veremos obviamente cómo lo podemos perfeccionar. Yo diría más que nada en afinar las precisiones de uso y tratamiento de datos, más que en metodología, que obviamente siempre también se puede mejorar, ¿no? ¿Piensas, tienes fecha para un próximo índice? ¿Vas a hacer actualizaciones sobre el actual índice o va a ser algo periódico cada año? ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, dependerá un poco de los patrocinadores. Esto es muy importante. Esto no lo pudiera, eso de encerrarme 3 meses a dedicarme puramente a esto, no lo pudiera haber hecho nunca si no fuera por el apoyo de la alemana Friedrich Naumann Foundation, por un lado, y por otro de un instituto, de un centro de estudios de Uruguay, CESCOS, que es un instituto de estudios que estudia cuestiones que van de política internacional, economía, hasta tecnología, que es un tema en el que ha empezado a incursionar últimamente. Así que el apoyo de estos patrocinadores fue muy importante. Y bueno, dependerá de ellos el apoyo para futuros índices. Yo creo que sí, que no va a haber ningún problema, pero veré si a mediados del año que viene, ya con la metodología más definida, espero no tener que volver a encerrarme 3 meses otra vez, creo que se va a poder hacer un poco más rápido. Y bueno, veremos si efectivamente es posible sacar un nuevo índice, ¿no? Muy bien. El tiempo no siempre nos acompaña, digamos, nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. ¿Qué se nos está quedando por fuera? Hemos hecho un repaso bastante, digamos, detallado, pero algo debe haber, siento que se queda por fuera. ¿Qué información es importante darle al público sobre el índice? Bueno, me parece que hay países que evidentemente tienen algunos buenos indicadores parciales, pero que resultan penalizados por el desequilibrio de otros indicadores o los malos valores de otros indicadores. Por ejemplo, Argentina es un país que tiene un buen número de casas conectadas a Internet fijo, era un 71%, pero bueno, al no tener fibra óptica o al tener malas velocidades, o al tener pocos celulares con 5G, termina figurando 10 en la tabla. Incluso Ecuador está más alto en la tabla, está en número 6, pero Ecuador en cambio tiene solamente un 55 de casas, más o menos una cifra parecida a Bolivia, un 55% de casas conectadas a Internet fijo, pero sí han hecho una gran conversión a fibra también, casi el 70%, y tienen velocidades buenas y también tienen buenos valores. Bueno, de celular quizás no sea tan buenos, 67%. Fíjate que Guatemala o El Salvador andan con un 50% de personas por celulares. Ahí sí que definitivamente no es que todo el mundo tenga celular. El mejor valor de celular, Panamá tiene 85% de personas con celular. Entonces, bueno, ahí tenemos el caso, ¿no? Y Ecuador, que no tiene un buen valor de casas conectadas a Internet fijo, repunta mucho con el tema de la fibra
y con el tema de la velocidad. Ecuador sí ha logrado, al revés de Bolivia, que también tiene mucha fibra, pero Ecuador sí ha logrado aprovechar la fibra para poder generar una velocidad importante, cosa que, por ejemplo, Bolivia... Mira, me llamó la atención, creo tener una respuesta, pero voy a pedir que tú nos las des para ver si estoy bien. Me llamó la atención cuando, mira, estás mencionando Ecuador y veo países como Costa Rica que están cerca. Por ejemplo, Costa Rica está quinto, Ecuador está sexto. Si yo veo un país que está quinto o sexto de una tabla de 19 países, para mí está en la parte alta, ¿no? Sin embargo, ellos están clasificados como medio bajos. Y los mismos ganadores de la lista, los que están arriba, tanto Chile como Uruguay, en realidad no están clasificados como altos. ¿Quién está como alto? Los países desarrollados, y nosotros estamos, es decir, el primer lugar no te garantiza que estés clasificado como alto, ¿verdad? No, por supuesto, ahí tenemos los países desarrollados para ver en esos índices. Cualquier persona que puede bajar el libro en un PDF y examinar bien estos índices. Por eso, todo índice tiene sus problemas y sus limitaciones. Ningún índice es perfecto, porque siempre, si tú introduces elementos de ponderación, o si tú no los introduces, o si tú metes un indicador, o sea, también yo puedo agregar más indicadores y decir, bueno, si agrego un indicador más irrelevante, por ejemplo, puede hacer que cierto país suba o baje, pero bueno, esto fue definir de entrada esos 6 indicadores y como saliera, porque si, ahora, digamos, salvo algunas sorpresas, digamos, la tabla es bastante coherente con lo que uno podría esperar. Uno quizás se puede sorprender de que Argentina y México estén en posiciones bajas, o que Ecuador esté en una posición alta, o que Costa Rica también, pero digamos, si tú consideras que Chile, Uruguay y Brasil, que más o menos se considera unánimemente que tiene una buena infraestructura de Internet en cualquier estudio, y que Cuba y Honduras y Nicaragua están en los peores lugares, y es bastante coherente con lo que se puede esperar. Por eso, pero de todas maneras, no hay que tomarse tanto el índice al pie del número, al pie de la letra o al pie del número, podríamos decir irónicamente, porque digamos, a veces por tener 4 puntos más de celulares o 5 puntos más de fibra óptica, pues pasarle a... Exactamente. Entonces, por eso yo creé esta agrupación, que hablo de un desarrollo avanzado superior, que hablamos de los máximos países, Estados Unidos, Corea del Sur, en cuanto a ciertos números de puntaje, ¿no? Claro, y hay un valor a ciertas categorías, y es cada categoría está... Una categoría que tiene como que determina franjas. Entonces, Chile y Uruguay podemos decir que están en una situación de desarrollo avanzado inferior, pero desarrollo avanzado al fin. O sea, Chile y Uruguay se destacarían también del desarrollo medio, pero superior, que ahí enmarcamos a Brasil y Panamá. Y después desarrollo medio, etapa inferior, ahí tenemos una amplia franja de países. Y ahí vienen Ecuador, Costa Rica, México, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, donde más o menos, por una u otra razón, aunque los sistemas no sean TIC de cada país no sean totalmente comparables, pero estamos más o menos en esa franja. Tanto México como Argentina, como Colombia o como Costa Rica. Más allá, seamos buenos en algunos indicadores, ¿no? Ecuador tiene buena velocidad, Argentina tiene un buen número de casas, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba viendo Perú. Perú tiene un índice muy malo de casas, 35%, o sea, muy por abajo de Ecuador y muy por abajo de Bolivia incluso. Entonces, esto se puede ver a muchas razones. O sea, aquí yo presento la estadística, hay un análisis somero de cómo es el mercado de comunicaciones en cada país, pero ya tendríamos que entrar a considerar factores regulatorios, macroeconomía, que excede al sector de comunicaciones. Geográficos, me imagino también, ¿no?
geográficos, superposición de legislaciones nacionales con locales que a veces interactúan de una manera muy negativa. No coordinada. No coordinada y bueno, no sé, después hay cosas ya absolutamente de realismo mágico, ¿no? Municipios que se declaraban en contra del 5G porque lo veían como un factor relacionado con algún tipo de control mental o impulsor del COVID o parte de una conspiración mundial. Bueno, aunque parezca mentira, hay casos así. Alguna alcaldía rural de algún lugar de América Latina tiene legislaciones así. Bueno, todo esto influye, todo incide, ¿no? O a veces un gran gobierno, un gran esfuerzo que puede hacer un gobierno, un prestador de favorecer la fibra óptica, que recordemos que hoy día la fibra óptica ya es más barata que el cobre y que el coaxil. No era así años atrás. Entonces hoy día es mucho más barato tender fibra óptica que tender coaxilo, pero si tú tienes malos equipos, no puedes aprovechar tampoco la fibra óptica. Y después tienes casos como Estados Unidos. Estados Unidos tiene un porcentaje muy bajo de fibra óptica. Esto ustedes lo saben mejor que nadie, 23% nada más. Pero lo que pasa es que tiene equipos muy buenos conectados, que le sacan el jugo a las conexiones existentes, es decir, el coaxil y hasta cierto punto un poco el cobre, quizás ya no tanto, pero digamos más que nada el coaxil, a pesar de la gente de que el cable es una tecnología en retirada, el coaxil le siguen sacando el jugo todavía. Pero bueno, esto tiene un límite. Lo que pasa es que en países que tienen una muy buena infraestructura y que empezaron antes la televisión por cable, es más difícil convertirse a fibra por ahora, mientras las velocidades sean aceptables, porque hay que esperar que se amortice totalmente la cuestión de la infraestructura de cable. Por eso Argentina también es un país que empezó de muy temprano con televisión por cable, mucho antes que otros países latinoamericanos, y eso de alguna manera trabó el desarrollo de la fibra, más cuestiones a veces regulatorias, ¿no? Así que bueno, hay muchos factores a incidir, pero bueno, repito, acá lo importante son los números. Entonces, sobre esos números se pueden hacer muchas interpretaciones y ese también es el aporte del índice IBITIC, ofrecer los números y dejar que abrir un campo para hacer interpretaciones y, por supuesto, ofrecerle este tipo de datos a formuladores de políticas, inversionistas, ONGs, etcétera, para desarrollar sus propias acciones. Y, por supuesto, para el público en general también no es necesario ser un especialista técnico. Si una persona quiere informarse y tener una idea de cómo están las comunicaciones en América Latina y cómo ranquean los distintos países. Así que también es un instrumento de información importante para el gran público, ¿no? Cuba tiene un promedio de 81.74, está a la cola, es el país 19. Tomando en cuenta que el primero, que es Chile, tiene 517.57. ¿Es un tema económico, es un tema político? ¿Por qué está Cuba al último? Bueno, me parece que es una combinación de cosas. El Internet fijo se autorizó recién en 2017, 2018, si no me equivoco. Antes solamente lo podían tener hoteles o funcionarios del partido. Lo mismo con la telefonía celular individual, se autorizó en 2008, o sea, 10 años después de que empezó en muchos países de América Latina. Se autorizó en 2008 al público, pero bueno, ahí te das cuenta, el 7% de las casas de Cuba tienen solamente internet fijo, no hay fibra óptica, es toda la infraestructura obsoleta de cobre que se está usando a las casas, pues también es un país que no hay televisión por cable.
o es muy limitada para sectores, hoteles, etcétera, y ahí tenés la velocidad, el tipo de equipos que tienen, tenés una velocidad que es realmente absurda, ¿no? Dos o tres megabits por segundo, que es casi como tenían los teléfonos 2G hace 25 años, que tardabas media hora para bajar un video. Así que tener, como dice una periodista argentina que comentó precisamente ese trabajo, tener este tipo de internet y no tenerlo es casi lo mismo. Así que evidentemente son los resultados de 65 años de un país con economía planificada, centralizada, estatizada y partido único. En ese sentido, bueno, parecido al caso de Nicaragua o Venezuela, que evidentemente son países dictatoriales, aunque Venezuela y Nicaragua ofrezcan una fachada, pero también tienen la peor infraestructura TIC, o están entre las peores infraestructuras TIC de América Latina. No es así el caso de un mentor de alguno de estos países como China. China es un país de partido único, pero con una estructura económica capitalista y tiene una infraestructura TIC excelente. Por supuesto, al no dejar de ser tampoco una dictadura, tiene el Internet más censurado y reprimido del mundo, donde además se usa para el control y vigilancia de sus propios ciudadanos. Cosa que... ¿Por qué no está China como referente en el estudio? Bueno, había que elegir una serie de países. En algún momento yo pensé en incluir China o Rusia. Pienso que todo es una cuestión de hasta qué punto uno lo quiere complejizar. Porque si ya empezaba a agregar o más indicadores o más países, el cuadro iba a ser más grande y seguramente iba a ser más confuso para analizar. Pero bueno, había que elegir de 19 países, me parece, latinoamericanos, pensé que era lógico agregar 4. Porque si agregamos otros 10 o 19 países, el índice o la visualización de los datos se iba a complejizar. Así que la idea era, como dicen en Estados Unidos, keep it simple, ¿no? Mantenerlo lo más simple posible para que pueda verse una buena foto de las comunicaciones en América Latina. Correcto. Roberto Iglesias, muchísimas gracias. Una explicación muy enriquecedora, muchísimas gracias. Y para nuestra audiencia, si les queda alguna duda, que dudo que les quede con esta explicación tan exhaustiva, el libro está, lo pueden descargar y pueden ver todos los detalles. Esperamos, Roberto, que haya una próxima oportunidad. Ojalá se materialice otra edición del índice y podamos tener una explicación tan exhaustiva como la que nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Un placer.